Hoy en Huerto Mexicano, características, propiedades, usos y cuidados de la albahaca. Ocimum basilicum es el nombre científico de esta planta, de allí su nombre en inglés besu, y es originaria de África y el sur de Asia. Existe una gran variedad de plantas y tenemos la limón, la púrpura, la común, que es esta que tengo aquí, y también hay algunas variedades híbridas. Ahora conozcamos sus principales características y comenzamos con su peculiar aroma. Su tallo es ramificado, sus hojas son suaves, anchas, en un color verde intenso y tienen glándulas de aceite, aunque el tono verde va a variar dependiendo del tipo de albahaca que tengamos. Sus flores son blancas o rosadas y brotan en una espiga larga. Esta es una planta que podemos colocar tanto en una maceta como en suelo directo. Si la colocamos en suelo directo puede alcanzar una altura entre los 50 centímetros y el metro. Ahora veamos cuáles son los principales cuidados de la albahaca. Y comenzamos con el clima. Esta planta puede resistir climas cálidos a templados, pero va a sufrir bastante con los climas fríos, sobre todo en aquellos que la temperatura descienda por debajo de los 7 grados centígrados. Las temperaturas por debajo de los 7 grados centígrados realmente pueden acabar con tu planta. No soporta las heladas. Si encuentras de utilidad el contenido de este video, no olvides dejarme una manita arriba, compartir el video para que llegue a más personas y suscribirte si aún no lo has hecho. Cuidado número 2, las horas de sol. La albahaca es una de esas plantas que gusta estar varias horas bajo el sol, por lo que le vamos a dar mínimo 6 horas de sol directo. Pero si te encuentras en un lugar con climas cálidos, donde la temperatura es muy alta, es mejor que la coloques en semisombra. El riego que necesita nuestra planta es diario, mínimo cada tercer día, pero es importante que la reguemos constantemente. Considera colocar de medio a un vaso de agua y que drene bastante bien. La tierra que necesita es una alta en nutrientes, por lo que es importante que mezclemos con humus de lombriz o con composta y que además sea permeable o que permita el libre flujo del agua para que no se encharque su raíz. Así que también puedes mezclar perlita, vermiculita, hojarasca o algún compuesto que permita el mantener la humedad en nuestra tierra. Cuidado número 5, la poda. La manera de podar nuestra planta es retirando las puntas. La forma correcta de podar nuestra albahaca es retirando las puntas. Puedes hacerlo con la mano o con una tijera de preferencia. Y el corte lo vamos a hacer justo por arriba del último cúmulo de hojas, porque aquí van a comenzar a surgir nuevas hojas y por lo mismo tendrá más follaje en nuestra planta. Si no despuntamos nuestra planta, lo que va a pasar es que va a comenzar su periodo de floración y cuando llega a este punto, la planta está próxima a perecer, como es el caso de esta plantita que tengo acá. Así que es importante que retiremos las puntas. Cuando hacemos esto, lo que generamos en la planta es que prolongue su estado vegetativo y la tengamos por más tiempo. Invariablemente, si podamos o no nuestra planta, esta va a tender a florecer, así que podemos dejar que florezca y así hacernos de semillas. Además que esto va a atraer polinizadores a nuestro huerto y jardín. Finalmente, el viento. Como sus ramas son suaves y delicadas, estas pueden quebrarse fácilmente donde haya corrientes de viento muy agresivas, así que colócala en un lugar donde pueda resguardarse del viento. Y estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden afectar nuestra planta. Y comenzamos con la conocida como minador. Y se caracteriza por manchas en color marrón o negro en forma de punto estrellado al interior de las hojas. También suelen ser atacadas por orugas. Y hablando de sus hojas, estas son un indicativo del estado de nuestra planta.
Cuando las hojas comienzan a tornarse en la punta en color café y se vuelven quebradizas, nos indica que está sufriendo de frío. En cambio, cuando las hojas adquieren una tonalidad amarilla, es un indicativo de que nos estamos excediendo con el riego o que le hace falta agua. Su semilla es en un tono negro y es diminuta, por lo que vamos a tener que frotar las flores secas para poder adquirirlas. Retiramos la semilla y la conservamos para sembrarla posteriormente. Y si no llegamos a retirar las semillas de nuestra planta, vamos a ver cómo en el fondo de nuestra maceta van a comenzar a brotar pequeñas plantulitas. Para realizar la siembra de nuestras semillas es mejor hacerlo al final del invierno o principios de la primavera. Y podemos hacerlo en semilleros individuales o en un semillero compartido y vamos a esparcir la semilla y podemos o no colocar una ligera capa de sustrato y regamos. Hay que mantener el semillero constantemente húmedo durante el periodo de germinación. Después de 10 o 15 días vamos a ver cómo comienzan a brotar nuestras pequeñas plántulas. Para la propagación de la albahaca por esqueje, el método es el siguiente. Vamos a retirar el tallo con unas tijeras y cortaremos 5 centímetros por debajo de la última hoja, como muestro aquí. Y si no tenemos una regla, coloca 4 dedos por debajo de esa hoja y corta. Ahora colocamos nuestro esqueje en agua. Es importante que mantengamos el nivel de agua y si esta llega a evaporarse, coloquemos un poco más. Recuerda que para realizar un buen esqueje, las hojas no deben de estar sumergidas en el agua. Podemos hacer 2 siembras anuales para que tengamos albahaca durante todo el año. El momento ideal para plantar es a mediados de la primavera o una vez que las heladas hayan cesado por completo. El uso más común de esta planta es culinario y esto es gracias a que es una planta aromática, lo que la hace ideal para condimentar diferentes platos. Y eso nos lleva al uso número 2 y número 3. Y es que gracias a su aroma es utilizado para realizar aceites esenciales empleados en aromaterapia. Y como uso número 3 tenemos decorativa, porque gracias a su olor y sus bellas flores y hojas la podemos tener en el interior de nuestra casa o en el jardín como una planta ornamental. Además, esta planta es usada como un repelente natural para ahuyentar mosquitos y la famosa mosca blanca que es muy molesta en el huerto. Por lo que podemos colocarla en el huerto entre los tomates, la caléndula o alguna planta que sea susceptible a sufrir de pulgón o mosca blanca. Y finalmente el uso medicinal, así que ahora veamos cuáles son sus propiedades y beneficios para la salud. La albahaca tiene propiedades digestivas, carminativas, antisépticas, insecticidas y sedantes. Por lo mismo va a favorecer la digestión, calma el malestar estomacal, es diurética, ayuda a fortalecer el cabello, aumenta la producción de leche materna, ayuda a combatir el insomnio y la fatiga física y mental. Alivia los bronquios, ayuda con problemas del aparato respiratorio y también la podemos emplear como un auxiliar en problemas de asma, haciendo vaporizaciones con esta planta. Además es un relajante muscular cuando se usan sus aceites esenciales y por lo mismo también nos va a servir para suavizar la garganta. Aunque tiene grandes beneficios para la salud, hay que cuidar su ingesta porque se puede desarrollar alergia a esta planta. Además hay que cuidar su consumo durante el periodo de embarazo y en niños menores de 2 años. Ahora acompáñame a la cocina a preparar una infusión de albahaca. Para una taza de infusión ocuparemos 5 hojas de albahaca. Las colocamos dentro de una taza y agregamos agua hirviendo. Ahora dejamos reposar por 5 minutos. Y ahora sí, a disfrutar de nuestra infusión. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides dejarme en los comentarios qué otra planta te gustaría ver en este canal. Hasta la próxima.